Florencio, ¿por qué estos temas no se discuten en la política real? No, yo no comparto con ustedes. Por lo menos, diríamos, desde nuestro espacio nosotros venimos planteando, primero que de la pobreza se sale si crecemos y generamos empleo, es la única forma de salir de la pobreza. Estamos planteando una ley laboral nueva, moderna e inclusiva. Estamos planteando una ley para fomentar las exportaciones. Estamos planteando servicio esencial, la educación, no más paro en las escuelas. Estamos planteando cómo salir de los planes. Lo que pasa es que acá... Lo planteas vos esto, ¿no? Sí. El resto, ¿te acompaña en esa discusión? No porque plantea... si lo planteas vos solo, quedás perdido. Pero bueno, pero en realidad ahí necesitamos la colaboración de los medios que sin querer entran en la grieta. Acá estamos discutiendo. El kirchnerismo y el macrismo ya fracasaron. No si insistimos en lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Florencio, pero usted está diciendo que no haya más paro en las escuelas, lo que cobran los docentes. Son pobres los docentes. Si no hacen paro, ¿qué hacen? ¿Qué deberían hacer? Bueno, ¿Cómo reclaman? No hay más paro en las escuelas, que se caen de hambre. ¿Cómo yo sería? no estoy de acuerdo con lo que planteás vos. Yo creo que en realidad, por más justificación que tenga digamos, el reclamo, que seguramente lo tiene, no podemos por eso sacrificar a 4,5 millones de pibes que lo vamos a condenar a la pobreza. Bueno, hay que invertir más. Está bien, pero bueno, está bien. Eso es un discurso. Después hay que gobernar y tomar decisiones. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es decir, señores, se terminó los paros. El docente tiene que estar en el aula. ¿Por qué? Porque si no estamos condenando a los pibes más pobres a que no tengan igualdad de oportunidades con aquellos que sí tienen posibilidad económica y han terminado en una escuela parroquial o en una escuela privada. Es una posición política, se puede compartir o no. Pero acá hay que ser claro, acá no hay que decir lo que políticamente es correcto. Yo no acostumbro a eso. Yo acostumbro a decir lo que pienso, lo que creo y a sostener la palabra. Florencio, recién decías que el kirchnerismo fracasó. ¿Considerás que fracasó el kirchnerismo? Totalmente. Gobierno, pero a vos qué te parece, 42% de pobreza, dato mata relato en la Argentina. Macri vino a resolver los problemas que tenía la Argentina y los agudizó todos. Más inflación, más desocupación, más endeudamiento. Y después, digamos, vino Alberto, donde mal o bien todos nos ilusionamos porque todos queremos un país mejor. Yo tengo un nene de 20 años y una nena de 15 años y quiero que tengan un país mejor y siento que no lo es este país para que en realidad puedan tener una posibilidad de tener un futuro. Pero, por ejemplo, ¿por qué los políticos o gran parte de los candidatos que hoy tenemos, quizás no será tu caso, Florencio, porque de hecho estás hablando de ellos, pero ¿por qué no le hablan a la juventud? ¿Por qué parece que hay un sector de la política que le sigue hablando a una especie de lugar etario que los jóvenes no participan de eso? Lo que pasa, Juan, que digamos, vos tenés que darle consistencia a un programa en la Argentina. Que son los jóvenes que se quedan afuera. Pero IFE, claro, pero clase media baja que quedan afuera. No, los jóvenes no están ajenos, digamos, a las decisiones de la política en términos generales. Digamos, nosotros en materia de trabajo, ¿qué estamos diciendo? Hay en 51% en la informalidad. Vamos a una ley inclusiva y moderna que tenga distintas modalidades de trabajo. Por ejemplo, para los jóvenes, la industria del software. No hay límite geográfico para la contratación. Entonces tenemos que ser inteligentes. Yo la semana pasada visitaba... Mirá, está bueno lo que estás diciendo porque, a ver, Ernesto Díaz siempre me habla del tema, que es, hay un montón, la pandemia trajo un gran problema para la política, que es, muestra que hay ciertas actividades, ciertos trabajos que son innecesarios. Pero hay que plantear la discusión. Es políticamente incorrecta. Nadie se va a animar a decir cierta profesión no sirve más. Pero a ver, hay que cambiar, hay que plantear una reforma laboral. Pero por supuesto que sí. Por supuesto, no va a escuchar ningún candidato decir Por eso. Por eso te pregunto eso. Inclusive, de hecho, me estoy adelantando una cosa que teníamos plantada, pero es un tema que calienta, que quema. Pero no tiene por qué quemar porque hay 51% que están, digamos, en la informalidad. La informalidad implica no saber si volvés a tu casa y vas a tener trabajo. La informalidad implica no tener una obra social para atender a tu familia. La informalidad implica no tener vacaciones. Entonces, tenemos que ir a una ley que permita, en realidad, que haya distintas modalidades de trabajo, que sea más fácil contratar a un trabajador. ¿Y cómo se discute esa ley? Explicar al que está del otro lado, que es cómo se discute esa ley sacando el miedo de la flexibilización, del miedo de que la reforma laboral va a traer menos derechos para el trabajador. Eso es una estupidez, diríamos, que en realidad defienden un sector corporativo, que yo vengo diciendo y muchos se enojan, que son
los sindicatos, hay parte del sindicalismo que es parte del problema en la Argentina, están condenando a millones de personas a la informalidad. Hoy solamente el 49% de los trabajadores están en la formalidad, el resto está en la informalidad. Entonces, ¿qué peor daño que ese? ¿Qué más flexibilización que ese? No entiendo qué es lo que están diciendo. La verdad que me encantaría armar un debate sobre qué es lo que están defendiendo. ¿Puedo pedir nombres de esos sindicalistas? No, yo no hago nombres porque en realidad me parece que no tiene que ser personal la discusión. La discusión es una discusión política. No, pero ¿sabes por qué te pregunto? Porque a veces parece como que la política tiene miedo a ciertos sindicalistas. No, mira, yo te peleas estando, yo te hablo de cosas concretas, cosas que hay muy pocos tipos que pueden hablar de esto. Yo cuando estuve en un lugar de responsabilidad, todo lo que tocamos lo transformamos, el documento, el pasaporte, los trenes. Bueno, los trenes tuvimos una gran pelea en aquel momento, que fue pública, porque yo puse cámaras dentro de la cabina de los Motorman. ¿Por qué? Porque manejaban dormido. El hombre muerto, me acuerdo. Pero no todos, pero en realidad, digamos, me parece, y bueno, en aquel momento tuve una gran discusión con quien era titular de la fraternidad, y sí, lo enfrenté. Tuvimos inconvenientes, pero solucionamos el problema finalmente, porque acá no, hay que tomar decisiones cuando uno gobierna. Si no, no es imposible, digamos, transformar la realidad. Te hago una pregunta, pero me la contestás después de presentar a mi equipo. ¿Cómo te puedes llevar en un lugar legislativo viniendo de ser una persona ejecutiva? Pero me lo contestás en un segundo. Quiero saludar a Javier Borelli y a Agustina Berrey. ¿Cuál es el límite de la discusión? Porque, digamos, vos decís, Florencio, los sindicatos no quieren, pero también las mejoras o los nuevos proyectos que hay para el empleo en Argentina, la verdad que no son buenos. No, yo no comparto con vos, porque hay claramente, acá he fracasado el macrismo y nunca planteó una discusión de este tipo. No nos comamos el amague, porque si no la gente no entiende la verdad. Dice, bueno, ¿quién dice la verdad, quién miente? Y este gobierno no lo hace. Está claro, digo, no entiendo que, digamos, la verdad que a veces me siento perdido cuando dice, bueno, se discute, no, el macrismo no hizo nada de lo que yo estoy proponiendo. No dijo que había que discutir una ley laboral nueva y moderna, inclusive. No sé, pero te noto. Lo voy a decir, permítame. Decilo. Hinchado las pelotas un poquito. Pero que creo que te noto como enojado, pero no. con lo que se discute en la campaña, a eso me refiero. Siento que estás peleando contra... Creo que el que tiene hinchadas las pelotas es la gente. Entonces tenemos que ser claros. Si vamos a ver, si vamos a seguir insistiendo en lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Entonces, cuando planteamos la posibilidad de una discusión de este tipo, es falso decir que queremos flexibilizar. La peor flexibilización es el tipo que está en la informalidad, muchacho. La peor flexibilización es que no tiene trabajo en la Argentina, porque tiene 52% de inflación, porque no hay un programa de crecimiento, porque en realidad se toman decisiones equivocadas. Esto es lo que yo quiero que se entienda. Entonces digo, cuando venga algún candidato, por ejemplo, Santilli Umani, que en realidad el jefe es Macri, porque hay que decirlo con todas las letras, o viene Tolosa Paz y el jefe es Alberto Fernández y Cristina, hay que preguntarle estas cosas. Y en realidad, si en realidad dicen lo mismo que yo, ¿por qué no lo hacen? Esto es lo que yo no entiendo. Claro, Florencio, pero digo, en el imaginario popular, digo, la última vez que la Argentina discutió esto, que lo discutió en profundidad, la Argentina terminó destrozada con 18% de pobreza, 50% de desocupación, se llamó menemismo y terminó con De la Rúa, ¿no es cierto? Esto, ¿qué tiene que ver esto con el menemismo, maestro? Pero la última vez que se discutió esto en Argentina, en profundidad, como lo decís vos, no ganaron los laburantes. Pero que no tiene nada que ver con el menemismo esto, ¿qué carajo tiene que ver con el menemismo? Vos tenés 49, para ver si vos nos entendemos, porque entienda la gente, cada 100 trabajadores hay 49 que están en la formalidad y no los toca, no tocamos ningún derecho. ¿Esa informalidad es, por ejemplo, en monotributista también? No. Porque ese es otro sector. La pandemia trajo ese lugar. Pero aparte hay que entender una cosa. Él está hablando la última vez que se discutió. Yo te cuento una cosa. La última vez que se discutió esto no existía casi internet. No estaban los... ¿Entendés lo que digo? Estamos 20 años atrasados. Entonces hay modalidades de trabajo diferentes. Yo te contaba recién, estuve el otro día en la organización que nuclea las empresas tecnológicas de desarrollo de conocimiento. Por ejemplo, no hay ninguna modalidad de contratación para un pibe que produce software donde ya los límites de la contratación no son geográficos. Quiero que vos entiendas, pero pará. En 4 meses preparás un pibe que a su vez no paga el curso, lo paga cuando consigue trabajo a la empresa. Escucha bien, ¿sabe cuánto gana ese pibe? Entre 500 y 700 dólares. ¿Sabe para dónde trabaja? Para el mundo. ¿Dónde tenemos la cabeza? Porque no discutimos estas cosas. Tenemos la cabeza tabicada por 2 alternativas que nos han llevado al fracaso, claramente, porque no han tenido voluntad política de discutir esto. Yo jamás haría algo que perjudique a un trabajador, jamás. Porque yo me considero un tipo que vengo del peronismo, que creo en el peronismo de inclusión, que creo en el ascenso social que plantea. Ahí tengo un punto de disculpa, Javier, porque mencionaste el peronismo. Explícame esto, Florencio. Durante 4 años el macrismo te alejaste. Sí. Volviste. Y ahora sos oposición de un gobierno peronista. No, primero, yo me fui en el 2015, cuando me ofrecieron ser gobernador y dije que no, ¿está claro?
Sentar cualquier político acá y preguntarle a ver si puede sostener la palabra, no de unos años, de un día para otro. Dije que no. ¿Qué le respondés a los que dicen que ninguneaste la provincia de Buenos Aires? No ninguneé la provincia de Buenos Aires. Yo cumplí con la palabra, con el ciudadano, que en realidad si la Argentina tendría muchos dirigentes que pueden sostener la palabra, estaríamos en otro país. Hay que recuperar el valor de la palabra. Es fundamental eso. Entonces yo digo, en el 2015 me fui, y no me fui a trabajar al Estado, le aclaro. Yo tengo emprendimiento, soy profesional. Me alejé definitivamente, no de la política, de los medios, hasta que competí en el 2017, donde se me ofreció ser primer diputado nacional. Y dije que no tampoco, porque no estaba de acuerdo en la visión que ya tenía Cristina. Y fíjate, los resultados están a la vista. La Argentina tiene 42% de pobreza, 7 de cada 10 pibes son pobres. Entonces, en realidad, me parece mucho más honesto. Si yo pienso diferente a lo que piensa el macrismo y lo que piensa el kirchnerismo. Y en realidad digo, yo en el 2008 no prometí nada. Y sin embargo, transformé el documento, el pasaporte, la SUBE, los trenes. Entonces, soy confiable para decirle hoy, vamos a ir a una nueva ley de trabajo, vamos a ir a la educación que sea en realidad un servicio esencial para que los pibes más humildes reciban educación y discutamos el contenido. Randazzo, recién decías que en el momento en que te alejaste es porque no cumplieron con su palabra mientras que vos sí la cumplías. Sí. Ahora, por supuesto, con el diario del lunes se ve que en esa elección el candidato a la provincia de Buenos Aires le fue muy mal. Si vos hubieras sido candidato, hay muchos que dicen que la situación hubiera sido distinta, incluso que quizás nunca Macri llegaba al gobierno. Eso, para un sector, todavía se siente de una manera muy dura. ¿Cómo le hablás a eso si le decís, no, muchachos, no tuve nada? Hay que cumplir con la palabra. Yo dije del primer día que no iba a ser candidato a gobernador. A ver si lo entendemos, este país está al revés. Y que al que cumple la palabra se lo cuestiona porque la cumple. Bueno, sigamos entonces con los Massa, con los Alberto Fernández, sigamos con eso, con los Macri. Buenísimo, sigamos, así nos va la Argentina. Así está la Argentina. Entonces a los tipos que tenemos palabra, que podemos contarle a la sociedad que hemos cambiado cosas, muchachos. Sienten a cualquiera de estos que son candidatos. Primero no viven en capital, no viven en la provincia, para entendernos. Porque hay que terminar con el negocio de la polarización. Ni siquiera viven en la provincia. Entonces digo, y no pueden contar nada que le hayan transformado la vida. Entonces digo, cumplir con la palabra es el valor más importante que tiene un dirigente, es el prestigio que tiene un dirigente. ¿Está claro lo que digo? Está tan... Sí, pero Florencio, a ver, en la trayectoria política la negociación es una parte fundamental, vos la habrás vivido en distintos momentos. En lo que de alguna manera se dio público ahora a través de un spot es una discusión interna en donde se pone en juego ese valor de la palabra. Ahora, pensando de nuevo y estratégicamente, esa idea del qué hubiera pasado si, porque Cristina se estaba yendo del gobierno, de hecho. Porque Cristina nunca se fue. Cristina nunca se fue ni se va a ir. La única forma que Cristina se corra es que finalmente la sociedad decida con su voto otra cosa. Si no, no se va a ir Cristina. ¿Está claro? Entonces digo, si seguimos en esta situación, vamos a seguir, digamos, por bronca contra este gobierno que ha decepcionado a la gente, vamos a volver al pasado, que es votar a Macri, es suicida eso, salgamos de esa trampa. Y los medios entran en esa trampa porque hablamos todos los días de la grieta, todos los días de la polarización. Y eso nos hace mal. A ver, pero porque está buenísimo el concepto que estás planteando. A ver, decime si lo interpreto bien. No serías la avenida del medio, no serías Corea del Centro. O sea, tenés una posición tomada, sos una tercera vía, pero no sos una cuestión tibia. Hay que ir a otro camino, muchacho. ¿Entendés? Porque siempre se consideró que la del medio o la del medio vía es algo tibio, es ni kirchnerista ni macrista, es un poquito de todo. Hay que ir a otro camino. Mirá, yo estoy convencido que si la Argentina hace lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Yo lo apliqué en toda mi gestión. Che, esto, ¿por qué no funciona? Hace 50 años, lo tenemos que hacer diferente. Y así lo hicimos con cada uno de los desafíos que afrontamos. Y ahora... La Argentina no va a salir adelante. La Argentina tiene 52% de inflación y la resolvió el mundo. Perú acaba de financiarse a 100 años al 3% en dólares. La Argentina a 4 meses de haber renegociado la deuda, 16% en dólares está pagando. La inflación está matando el bolsillo de los trabajadores. Un kilo de yerba vale 600 pesos, 500 pesos, 600, no se sabe bien cuánto. Digamos, oscila con precios que no sabés finalmente porque no tenés referencia de precio, un kilo claro, de la pérdida de los precios de referencia es la gran problema. No sabemos qué es caro, qué es barato. Exactamente. No se sabe. Ahora, Florencio, ¿con quién construís en ese camino? Porque vos decís, y bien decís, estamos ante dos discursos, ¿no? Este o aquel. Vos planteás una alternativa, ¿y con quién se construye? Digo, necesitas fuerzas vivas, necesitas con quién construir. ¿A quién pensás en ese modelo? Nosotros, de hecho, en nuestra lista expresamos parte de la sociedad civil. La segunda candidata es Carolina Castro, que es integrante de una pyme importante que produce para Toyota. ¿Quién mejor que ella conoce los problemas que hoy tiene el pequeña empresa o el emprendedor? Donde hay una presión fiscal fenomenal, donde el Estado todos los días
le impide, diríamos, que sean las cosas más sencillas, porque el Estado tiene que ser un socio de ese emprendedor, porque ese emprendedor genera riqueza y la riqueza genera trabajo. Tenemos en tercer término a Gustavo Pulti, ex intendente de Mar del Plata, un hombre del desarrollismo, nos acompaña el vecinalismo, nos acompaña el socialismo. La cuarta es una docente que hizo toda la carrera docente, porque es fundamental el tema de la educación. Los países del mundo, la riqueza más importante es el capital humano. No son los recursos naturales, son el capital humano. Después, cuando pensás un economista, ¿en quién pensás, Florencio? Mira, yo hablo con Labaña, hablo con Remes Lenikov, hablo con personas que en realidad han tenido funciones y han sido muy importantes. Pero yo tengo una idea de lo que hay que hacer también económicamente en la Argentina. No te quepa la menor duda. Que yo sé lo que hay que hacer porque es de sentido común también. Nos han vendido... ¿Crees que lo que está haciendo Guzmán no está a la altura de las circunstancias? Pero el resultado está a la vista, tiene 50% de inflación. ¿De qué estamos hablando? Quiso sacar a un subsecretario y no pudo. La verdad, sinceramente... ¿Él maneja la economía o la maneja Cristina? O sea, el país que no gobierna para vos. Alberto, los resultados son pésimos. No, la verdad que yo no quiero hacer ninguna cuestión, valoración personal, sino pareciera ser que contra Guzmán o contra Fernández o contra Cristina. Los resultados, muchachos, son pésimos. Nos merecemos otro país. Nos merecemos otro país. ¿Qué te alejó del kirchnerismo? Porque no te fuiste mal. Me fueron alejando. Yo creo que me fueron alejando. Primero la visión de las cosas que había que hacer. Creo que en realidad, digamos, estaban ya equivocados. Creo que había que tener, digamos, algunas decisiones muy importantes en materia económica, sobre todo, que la Argentina tenía que empezar a transitar otro camino. Me fue alejando la política, digamos, finalmente de la visión que se tenía, lo que había que hacer, digamos, frente a una política cada vez más agresiva en materia de exportación y no limitar las importaciones. Está claro, sí. Me parece que me fueron alejando un montón de cosas y después finalmente la decisión de que quienes deberían ser legitimados por el conjunto de la sociedad, esa decisión la toma Cristina. Y eso hace a la esencia de un gobierno fuerte y un gobierno débil. La gente elija el candidato, no Cristina. Florencio, dame un segundo que Javier Borelli tiene información para darnos, en el sentido que salgan con, se va a votar en 2 días, en 3 días, distanciamiento social, que complique algo. Yo he sido muy prudente con respecto a este tema porque hay más de 110.000 muertos, diríamos, se perdieron amigos, vecinos, familiares, digamos, entonces he tratado de ser muy prudente. Ahora, lo que es indignante, primero que se haga publicidad política con este tema, sobre todo cuando solamente está vacunado el 40% de la población. ¿Crees que hay un... no sé si discurso, pero hay un relato sobre el tema de la vacunación? No sé si relato, los resultados están a la vista, digamos. Se tomaron decisiones equivocadas con esta idea de la dicotomía economía-salud, digamos, destruyeron la economía y tenemos más de 100.000 muertos. Y por otra parte, digamos, la decisión que se tomó de adquirir vacuna tuvo más que ver con una cuestión ideológica que sanitaria. Había que comprar vacunas de todos lados del mundo. Digamos, tardaron 9 meses para comprar Pfizer, Moderna y Johnson, cuando en realidad nos dijeron que era producto de que nos pedían hipotecar el futuro de nuestros nietos, cuando en realidad después se resolvió con un DNU de un día para otro, cuando hubiéramos tenido mayor cantidad de vacunas y mayor cantidad de gente vacunada. A ver, Rantazo, ahí quiero poner un punto para explicar y de paso mostrar esta plaga que preparamos, porque en rigor la vacunación es más completa, no es solo un 40% de los vacunados, estamos ya casi en torno al 58% con una dosis. Mirá, acá tenemos Argentina en el espejo del Reino Unido, momento de llegada de la cepa delta, Reino Unido, cuando llega la cepa delta al Reino Unido, 52% con una dosis, el 26% con el esquema. Pero si no parece que yo dije un dato falso. ¿Cuánta gente hay vacunada con 2 dosis en Argentina? El número exacto. Sí, 24%. Puede ser el 24%, con lo cual debemos estar hablando de 11 millones más o menos. Por eso, perdón, el 24%, con 2 dosis. Con 2 dosis, con el esquema 24% completo. Recién. Sí. Por claro, eso, o sea, tenemos el 58,6, Javi, con una sola dosis. Exacto, si estamos después, hablando ahora... El esquema completo, esto, Javier, incluye los que te hacen la mezcla. Florencio, cuando el gobierno nacional hace con la vacuna, que es una obligación del Estado, vacunarte, yo no tengo que agradecerlo, felicitarlo al gobierno nacional porque me vacuna o que vacuna a alguien, es la obligación. Haga campaña con eso como el principal estandarte de campaña. Creo que claramente, digamos, va a generar indignación en la gente. La misma indignación que generó mientras, digamos, nos tenían encerrados, digamos, quebraba el comercio, quebraban los locales gastronómicos, no podías despedir a alguien a un ser querido, no podías ir con los pibes no iban a la escuela.
el presidente festejaba el cumpleaños de su mujer en el Olivo, ¿entendés lo que digo? Está claro cuál es el comportamiento, cuando en realidad el ejemplo siempre viene de arriba hacia abajo. No lo digo yo, lo dice cualquiera, digamos, el expresidente de Uruguay, dice Pepe Mujica, bueno, un cumpleaños, bueno, a cualquiera se le puede perdonar, no al presidente, que era el mismo que decretaba el DNU con fuerza de ley para que, digamos, para penalizar a quienes violaban la cuarentena. Está muy claro eso, está claro que son las cosas que devalúan a quien en realidad tiene que tener, digamos, autoridad para gobernar. Pero todos los días hace algo para perder esa autoridad, no es culpa nuestra. Florencio, ¿vos pensás que eso puntualmente que marcás se va a ver reflejado en las elecciones? Venimos de un proceso electoral, el último que vivió la Argentina, si bien era provincial, en Salta, donde votó el 67% de la gente. ¿Pensás que esa indignación puede incidir en la elección nacional con un bajo porcentaje de gente que vaya a votar a la PASO? Sería un gran error. Hay que pedirle a los ciudadanos que vayan a votar, que vayan a votar. Si se sienten decepcionados con este gobierno, que vayan a votar, pero que no lo hagan con quienes en realidad nos llevaron a esta situación, y que son tan responsables como este gobierno, que son los candidatos de Macri, que es o Manes o Santilli. Es suicida eso, es volver atrás, es una trampa la que nos plantean. Por eso nosotros salimos a decir, hay alternativas diferentes de gente que le hemos honrado la palabra, hemos gestionado, no tenemos causa, pero pareciera ser que eso no vale o no, no sé, va. Hay cierto sector del kirchnerismo que sostiene, me quedo con tu frase, no podías despedir a un ser querido y Alberto armó una fiesta. Hay cierto sector del kirchnerismo que plantea del gobierno nacional que con el pedido de disculpas ya está. Se hizo lo que había que hacer. No alcanza con eso. ¿Crees que eso...? Es una suma de errores, porque no es solamente la vacuna, es todo. Es prometerle a los jubilados que le iban a mejorar la jubilación y terminaron sancionando una ley que los terminó perjudicando. Decía que en realidad con los intereses de la LELIC le iba a aumentar la jubilación. Les quiero contar que en los primeros 8 meses se pagaron 7.630 millones de dólares de intereses a los bancos por la LELIC. Para que se entienda más claro. ¿Qué significa? Cada 100 pesos que le pagan a un jubilado, 50 le pagaron a los bancos de intereses. A ver, por la repetir LELIC. ese dato. Cada 100 pesos que le pagan a un jubilado, le pagaron 50 pesos a los bancos de intereses de la LELIC. Entonces, ¿qué problema los bancos para la Argentina, no? ¿Qué problema, otro tema que la ¿qué campaña problema los bancos para la nacional Argentina? quiere tocar. Porque en pandemia perdieron casi todos, Sí. perdimos casi todos, Sí. y los bancos no pierden nunca. Pero el problema son los gobiernos, no los bancos. Los gobiernos que permiten eso. Está claro, digamos, ese es el problema en la Argentina. Que tenemos gobernantes que en realidad son unos inútiles, esta es la verdad. Lorenzo, tengo una consulta porque a partir de este cuestionamiento que vos también hacés hacia el gobierno y hacia la principal oposición, la fuerza mayoritaria, que es Juntos por el Cambio, se ha colado un discurso que cada vez es más pregnante, que es el de los antisistema o los antipolítica. Hay candidatos en la Ciudad de Buenos Aires que directamente se tiran contra los políticos, los insultan en los discursos. ¿A vos te preocupa esa aparición? Digo, No. en definitiva, apuntan o hacen críticas en el mismo sentido, sacan la metralleta y tiran contra todos. Yo no creo en eso. Y habría que preguntarle a muchos de esos dónde estuvieron y qué hicieron. Yo te puedo decir lo que hice y la ¿Se gente puede lo hacer sabe. política desde la antipolítica? ¿Sabes lo que digo? La solución es política. Claro. El tema tiene que tener buenos políticos. No hay una solución. No compremos espejitos de colores porque después no se hace cargo de nadie de los espejitos de colores. ¿Está claro? Pero las encuestas, viste, que los dan altos. Por eso, yo... Porque a ver, Si hay vos- una especie de descreimiento contra la, Pero ¿cómo la no va a clase haber un, política pero cómo no va a haber habitual. no va a haber un descreimiento si en realidad están cada vez más alejados de las cuestiones que le preocupan a la sociedad? ¿Alberto Fernández vive una realidad paralela? ¿Estás planteando eso? Creo que está fuera de foco, que no tiene idea de lo que está pasando. Yo era lo más tranquilo, era lo mío, ¿no? Fuera de poco... Y Macri lo mismo, acabo de escucharlo recién a Macri en un programa de televisión y digo, no puedo creer, es indignante escucharlo, indignante, porque habla como si no tuviera nada que ver con lo que está pasando en la Argentina. Entonces digo, me parece que insistir en lo mismo nos vamos a volver a equivocar. Yo estoy convencido que tiene que ir a votar mucha gente y que en realidad tiene que saber que hay una posibilidad diferente, no podemos resignarnos a que en realidad la Argentina esté condenada al fracaso. Randazzo, hace unos años quien jugó una opción ni por un lado ni por la otra era Sergio Massa, que termina ahora siendo una pata muy importante del gobierno nacional. La gente puede pensar también que hoy estás afuera, mañana podés estar adentro, ¿o qué confianza hay vos? ¿Hacia dónde estás construyendo? ¿Vas a armar una tercera fuerza con intenciones de que en 2023 quizás te encuentres en otro lugar también? La primera pregunta que yo te haría, ya que digamos, le hablamos a la gente, ¿vos crees que yo he tenido el mismo comportamiento que Massa? Yo fui testimonial en el 2009
Dije en el 2015, fíjate la contradicción tuya, porque hace un rato vamos a decir, si hubiera sido 2015, hubiera violado la palabra, no la violé. 2017 me ofrecieron ser primer diputado nacional y no fui, y acá estoy. Y gestioné, y cambié cosas. Así que no tengo nada que ver con el tipo de comportamiento de ese tipo, no tengo nada que ver, pero mi vida es diferente, ¿está claro? De la actitud que ha tenido Alberto Fernández, de las que tienen los Massa, porque eso han destruido la credibilidad de la gente. No somos lo mismo, muchachos. Te pongo un ejemplo. Y yo, por supuesto, supuesto, nosotros aspiramos a hacer una alternativa en el 2023, claro que sí. A ver, Néstor Kirchner siempre decía la política no es un club de amigos, lo planteaba. Con eso, pregunto, creo que vos lo tenés bien claro, porque creo que no te quedaron amigos del otro lado, porque has compartido gran parte de mandato con toda esa gente, a la cual vos hoy estás siendo muy duro. De hecho, se te siente muy duro, pero, por ejemplo, Cristina le perdonó a Massa decir la famosa voy a agarrar con los ñoquis la cámpora, se lo perdonó. Cristina le perdonó a Alberto Fernández, que la trató de tener vinculación con la muerte de Nisman, se lo perdonó. De cosas terribles, Cristina ha perdonado. En algún momento, vos no te fuiste mal, pero ¿qué pasó para que cuando volvieron vos has quedado fuera de todo? No es que has quedado afuera de una decisión mía, yo no estoy de acuerdo. ¿Te llamaron? Muchacho, esto no es un club de oportunista y busca cargo. A ver si nos entendemos. Hay tipos que hacemos política en serio. ¿Qué me importa a mí? Yo no Diría un amigo, si te llama Román Vaz, o sea, pero yo no estoy de acuerdo con dónde han enfocado la política. ¿Por qué ustedes creen que somos todos iguales? No alcanza con decirte, che, mirá, me ofreció un ser gobernador, dije que no. Fíjate lo que dice él. Dice, no hubiera sido distinta la historia. En la última elección. Pero no tengo nada que ver yo. ¿Te llamaron? No tengo nada que ver. Ni me llamaron ni tengo nada que ver con este gobierno. No tiene, esto es un gobierno. El peronismo, yo qué creo, que el peronismo siempre fue una fuerza transformadora, tuvo que ver con la inclusión. Este gobierno es un gobierno de asistencia a la exclusión. ¿Se entiende el concepto? No tengo nada que ver con este gobierno. ¿Y con absolutamente nada que ver. ¿Con quién se construye, Florencio? Porque con gente que piensa como yo. Pero ya hay un volumen de gente. Hay millones de argentinos que estoy convencido que piensan como yo, que no están de acuerdo con Macri y con Cristina. Hay que animarse a dar esa pelea. ¿Y vos con qué lo comparás? Porque, por ejemplo, se están haciendo ahora comparaciones de la situación social y se dice, por supuesto que es muy distinto, pero bueno, una renovación política como la que hubo después de la última gran crisis, ¿no? Estamos hablando de 2002, 2003. ¿Es posible algo así ahora? Sí, una renovación, pero creo que en realidad yo confío en los argentinos, que en realidad van a creer que hay alguna otra posibilidad diferente a lo del macrismo y a lo del kirchnerismo. Yo estoy convencido que se puede. Y no tengo ninguna duda que se puede. Porque aparte donde he estado he demostrado que se puede. ¿Está claro lo que digo? Y tengo palabras. Yo no creo que la política está llena de oportunistas y buscacargo, muchachos. Digamos, si seguimos en ese camino, el camino, diríamos, cada día va a ser peor. Ahora, Florencio, ¿no quisieron o no pudieron transformar? Digo, porque yo escuchaba también... Me hiciste acordar a Moreno, ¿no? Para decir que si no pude estar en alianza, ¿no? Claro, digo, no quisieron o no pudieron. Digo, Alberto Fernández mucho le echa la culpa del gobierno a lo que pasó durante la pandemia. Por otro lado, el macrismo vino a transformar todo y al final no hizo nada. ¿No quieren o no pueden? No saben, ni tienen voluntad para llevar adelante un proceso de transformación. Perdonar la palabra es dar estar, hay que tener pelota para gobernar la Argentina. Entonces te tenés que animar una ley laboral nueva, te tenés que animar a entender ¿Este gobierno no tiene huevos? No sé si no tiene huevos, no se animan. ¿Entendés lo que digo? Siguen con lo mismo. Bueno. Siguen con lo mismo. A ver, no tiene coraje. Pero escúchame, son cobardes. No son transformadores. La Argentina necesita romper el statu quo. Necesita un proceso de transformación violenta. Para eso se necesita liderazgo. No se necesita especuladores. No se necesita tipos que en realidad te expliquen todos los días que no hacen las cosas porque le dejaron un desastre. Porque entonces, ¿para qué carajo se presentaron? Es tan sencillo como esto, muchachos, no lo compliquen. Cuando sienten otro candidato, pregúntenle qué hicieron, dónde estuvieron, qué compromiso tomaron. Esto... Florencio, nosotros vamos a empezar con un tema que se llama temas que queman. Tenemos un par de sobres, son 5 sobres nada más, vamos a ir mejorándolo. Pero te voy a decir que elijas un número del 1 al 5. Sí. Y va a aparecer acá un tema que es un tema que los candidatos, recién justo uno de los temas, lo decimos, es la reforma laboral, no lo quiero discutir, pero decimos un número del 1 al 5. El 3. El 3, dale, tírame. ¿La tercera posición? Mirá. ¿Qué tenemos? Abrimos el sobre temas que queman. Reforma laboral, lo que estamos viendo. Pero pará, acá hay un tema acá. Reforma previsional. Tampoco se discute. No, a mí me parece que está atada la reforma laboral. Hay miedo. No, pero te cuento. Si vos en realidad incorporás a esas 51% a la formalidad, naturalmente que vas a fortalecer el sistema previsional y vas a poder pagarle mejor a los jubilados. Porque el problema que tiene la Argentina, déjame un segundo, es que en realidad vos tenés hoy
cada cada jubilado tiene dos solamente que aportan, cuando en el mundo son 5, por lo menos, que aportan contra uno que percibe la jubilación. En Argentina ha distorsionado todo eso, ¿producto de qué? Producto de la informalidad del trabajo. Y te voy a hacer una pregunta que quizás para muchos políticos o para muchos candidatos es antipático, no la quieren contestar. ¿Hay que cambiar la edad de la jubilación? Hay que discutirlo, yo creo que es un tema que tenemos que animarlo a discutirlo, porque me parece que en realidad se ha prolongado la vida, pero ahí tenemos solamente una cosa. Si hay una persona de 65, 60 años, no, pero es joven. Pero hay que tener un quilombo, que es importante también ponerlo sobre la mesa, por eso no es tan claro. El empleo joven, cuando vos retenés a los más grandes, no permitís que los pibes más jóvenes tengan trabajo. Así que ojo con ese tema. Florencio, ¿estás de acuerdo con esto de la mochila argentina? Un sector empresario plantea eso de, bueno, terminar con las indemnizaciones y que vos tengas... Yo creo que ahí hay que ir a la indemnización. En la nueva ley debería ser un seguro de desempleo que pague el empleador, el ANSES y el trabajador. Por lo menos por 24 meses, o digamos, para darle la posibilidad que consiga un nuevo trabajo. Y la posibilidad, perdón, Florencio, la posibilidad que se está discutiendo, por supuesto, es una agenda progresista, hoy parece lejana, pero de la reducción de la jornada laboral. No, me para parece, ampliar, ¿no? O sea, se trabaja menos y se amplía la cantidad de trabajadores. Que al revés, digamos, la Argentina tiene que cada vez trabajar más. Tenemos que meter cada vez más gente al trabajo, que es la única forma de dignificarlo. Es otra cosa el peronismo. El peronismo siempre ha hablado de una sola clase de hombres, los trabajadores. Entonces, digamos, me parece que... Pero sí, a ver, sí. ¿se puede seguir hablando de peronismo? Peronismo, de radicalismo. Creo que está desvirtuado, ¿entendés? Por ejemplo, voy a hablarle a un pibe de 20 años, 17 años. No, estoy hablando como fuerza política. La Argentina, sin lugar a duda, que tiene que recuperar las instituciones y dentro de esas instituciones los partidos políticos. El tema es que los han degradado. Porque en realidad, por ejemplo, qué sé yo, tenés candidatos de Cambiemos que dicen que son peronistas. Puedes decir, che, pero tenés tipos que en realidad van del peronismo al macrismo sin escala. Digamos, entonces todo eso se ha desvalorizado. Yo digo, mantener la esencia de una sociedad que era más igualitaria, que era transformadora, que había una sola clase de hombres que eran los trabajadores, no los planes. Hay que salir de los planes. Están condenando a millones de personas a la pobreza, creyendo que los van a votar por eso. Yo estoy seguro que aquellos que van a ir a votar y reciben un plan los van a votar en contra. Porque vos tenés que asistir a aquel que está estructuralmente en condiciones de no conseguir un trabajo. Está muy bien que lo asistas, pero hay muchos que en realidad quieren un trabajo. Entonces, si vos tomás la base de datos de quien recibe planes, mirá la propuesta, de quienes reciben planes, ahí tenés profesionales, gente que tiene oficio. En el conurbano 4 millones de personas. Tenés gente de todo tipo formada. Y por otro lado tenés la base de las pymes, tenés 600.000 pymes. Macheás esa base de datos. Digamos, ves ahí, digamos, si la pyme demanda algún tipo de personal que está en esta lista que recibe planes, va a trabajar en la empresa. El valor del plan se lo pagás a la empresa complementa el otro 100% del salario, sacás las contribuciones patronales y tenés más producción, más trabajo. ¿Y si es tan fácil? ¿Por qué no se hace? Porque no se animan a hacer esto. Hay que gobernar con sentido común. Si es tan fácil de hacer que un pasaporte no lo tenga que hacer un comisario, ¿por qué se resolvió y se hace en 30 minutos? ¿Por qué no era fácil reemplazar los trenes y se repusieron a reemplazar? Yo te hablo de cosas concretas, cosas que muy pocos dirigentes pueden venir a decir acá, porque le puedo preguntar, ¿y vos qué hiciste? Yo digo, cri. Randazzo, ¿cuándo identificás un momento en que se jodió todo? No, creo que fue un proceso. A mí me da la impresión que hay un proceso que lleva muchos años, que no tiene la culpa un gobierno u otro. Creo que venimos equivocándonos de hace muchos años, que los dirigentes no se animan a tomar decisiones digamos, que estén vinculadas al mediano y largo plazo. Digamos, hay un cortoplacismo que nos enferma. Por ejemplo, salir de la inflación nos hace un daño tremendo porque no hay posibilidad de ahorrar. Y si no hay posibilidad de ahorrar, no hay inversión y no hay capital humano, por ejemplo. Y el mundo lo ha resuelto. Nosotros no somos más vivos diferentes. Macri llegó con un discurso diciendo que era fácil. Macri es un impresentable, muchacho. Macri tiene mucha Navidad y poca Nochebuena. No sabe de lo que habla. ¿Cómo Tiene mucha Navidad y poca Nochebuena. Y arriba sale y habla. Y promociona candidatos como lo promociona Santilli y Amanes. ¿Queremos volver a eso? Bueno, métanle. Nosotros estamos intentando que haya otra posibilidad. Vos decís que podría, o sea, no estás postulándote por un cargo ejecutivo en este momento, pero vos decís que sabés cómo reducir la inflación. Pero totalmente. Como la resolvió el mundo, no es tan difícil. A ver si nos entendemos. Yo creo que hace como 50 años que la Argentina si tenés no la resuelve. receta, creo que estás interesado. Pero a ver si yo te digo, van a coincidir. La inflación se tiene que resolver como se resolvió en el resto de los países del mundo. A los que nos escuchan, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay. ¿Querés que sigamos? Podemos seguir toda la noche. ¿Cómo? ¿Sabés que no la resolvió Venezuela y después Argentina? ¿Cómo? Déficit fiscal.
Vos no podés gastar más de lo que te entra, porque tenés 3 formas para terminar con el verso. Ahora no estamos gastando más. No, con el verso de la derecha, a la izquierda, vos tenés 3 formas. O emitís, si emitís genera inflación, seguime. Crea impuestos, no hay más posibilidades de pagar impuestos, o te endeudás y la tasa de interés de la Argentina. Primero no te prestan más plata y te financian el 16%. Primer tema. Segundo tema, la balanza comercial se equilibra aumentando las exportaciones, no es lo que hacen estos muchachos. Cerrando las exportaciones de carne. ¿Cómo fue la cierre de exportación de carne? ¿Sabés qué pasó? Nos aumentó la carne. ¿Entendés? Aumentó la carne en la Argentina. Entonces tenés que alimentar las exportaciones. ¿Qué decimos? A quienes exportan en la Argentina, mira, propuesta clarita. Si son materias primas, a partir del promedio de los últimos 3 años, el 50% menos de retención. Si tienen valor agregado, 0 retención. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero te quedás sin dólares en el banco. ¿Por qué te va a quedar sin dólares en el banco? Y pues si no tenés las retenciones, ¿de dónde sacás los dólares? Argentina tiene una deuda de 47 millones de dólares. Te digo, ¿por qué no escuchás lo que te digo? Tomás el promedio de los últimos 3 años. Cuando superás ese promedio, ¿sí? Toneladas de maíz, exportás siempre, vamos a suponer, producís 50 millones, el 70%, para entender. Se exporta. Si se hace 51 millones, esa tonelada ya paga el 50%. Si tiene valor agregado, tanto en la industria como en los productos agropecuarios, no le cobrás retenciones cuando superan el promedio. ¿Se entiende? Sí. Vos tenés que alentar las exportaciones. Segundo tema. Tercer tema, demanda de dinero. La emisión tiene que estar de acuerdo con la demanda. Y cuarto tema, la ley laboral, formalidad en el trabajo. Así lo ha resuelto el mundo. Así lo ha resuelto el mundo. Sí, después, una vez que te metés, te pasa la sábana corta, ¿no? Pero cuando querés tocar una cosa, te sale lo otro. Explícame cómo lo resolvió Perú, Bolivia, Chile, Uruguay, explícame. Bueno, no, igual son casos distintos. Chile. No. Lo que quiero decir es que cada país tuvo una situación distinta. Chile tuvo, entre otras cosas, un proceso militar donde no privatizó, por ejemplo, su principal bien, que es el que le dio tantos ingresos, que es el cobre. Uruguay, Bolivia, Perú. Sí. ¿Dónde querés hablar? No, nosotros no somos distintos. ¿Sabés? Te voy a decir una cosa. La idea de que ser distinto, esa viveza, nos llevó a la situación que estamos. La economía en el mundo, una economía de mercado, tiene leyes, maestro, que hay que respetarlas. Tenemos que decirlo con claridad, hay que respetarlas. Si no, nos pasa lo que nos está pasando. Un país rico, un país con un potencial enorme, con un futuro, un país que en realidad se distinguía hace 50 años por la clase social que tenía, han matado a la clase media. No han empobrecido a todos, están locos con esta idea. Bueno, no se puede, no, ¿por qué? No, se puede, sí que se puede. Bueno, pero cuando cambió eso, porque por el ejemplo, ¿no? El macrismo llegó diciendo que había que liberar el dólar, que la economía se iba a hacer cargo de regular el precio que tenía que ser. Pero la gente va al dólar, a ver si no entendemos, maestro. La gente va al dólar, porque en realidad el dólar te sostiene el valor del peso, porque el peso no vale nada. Entonces, si vos ahorrás 100 pesos ahora, para que entienda un chico, y lo guardás en una caja el año que viene, cuando pasó un año, comprás la mitad de las cosas. Pero ahí los pibes te piden dólares. ¿Y cómo lo cambiás? ¿Cómo lo cambiás? Primero fortaleciendo el peso, sin inflación. Está bien, pero es una ruleta, me parece que estamos... No le macañemos a la gente, sino la gente cree que no hay posibilidad de resolver la inflación. Se puede resolver la inflación, maestro. La resolvió el mundo. Explícame por cómo la resolvió el mundo. Y no nosotros. No entiendo lo que me querés decir. La verdad que no te entiendo. No, yo lo que creo es que siempre es muy fácil y es muy tentador en campaña prometer que se va a resolver algo que es un problema de la Argentina que tiene ¿cuántos años? ¿Cuántos años tiene el problema de la inflación no entendemos. ¿Cuántos gobiernos han pasado? Incluso algunos de los que formaste parte, Florencio. Lo que quiero decir es, no es tan sencillo. No es tan decisión política y entender que eso nos ha hecho un daño tremendo. Hubo una etapa de la convertibilidad en inflación, que Néstor Kirchner tuvo una etapa donde no hubo inflación. Exacto. Bueno, hay que resolverlo el tema, porque nos hace un daño bárbaro, porque la persona no puede sacar un crédito, no puede prever ninguna decisión de tipo económica porque tiene miedo si va a perder el trabajo, cuánto va a valer, qué no va a valer. Un daño tremendo, se puede resolver. Florencio, ¿el primer proyecto que presentarás en la Cámara de Diputados? Vamos por la ley laboral, vamos por la esencialidad en la educación. ¿Te puedo pedir uno? Sí. Tolerancia cero al alcohol. Yo lo propuse. Choferes, tolerancia cero. Yo fui te aclaro. 17 proyectos en la Cámara de Diputados, todos cajoneados. Perdón, levanto la mano. Yo fui el primero que lo propuse siendo ministro del Interior porque tenía a cargo la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Porque es interesante, porque en realidad es una de los menores, digamos, los adolescentes, la principal causa de muerte son los siniestros viales. Y uno de los condimentos que en realidad, digamos, produce un daño tremendo es el alcohol. Bueno, yo fui al Senado de la Nación y propuse este tema y en realidad no se votó. ¿Sabés por qué no se votó? Porque había presión de las cámaras licoreras, las cámaras del alcohol. Y los muchachos del Senado prefirieron, en vez de proteger a los jóvenes, proteger... Lo que está pasando es que hay... Déjame este dato. Sí. Me acuerdo de esa discusión, yo cubría el Senado, vos también me parece en esa época, Juan Cruz, y me acuerdo de uno de los principales defensores que
de no votar esa ley fue Aníbal Fernández. Fue Aníbal Fernández. Así fue, sí. Florencio, gracias por estar con nosotros. Gracias, no nos resignemos. No nos resignemos. Y si estamos enojados con este gobierno, estamos decepcionados, no volvamos en la trampa de querer votar a los candidatos de Macri, porque la frustración va a ser mayor. Primero, convenzámonos que tenemos en nuestras manos la posibilidad de cambiar el destino de la Argentina. Y esto se empieza a cambiar a partir del 12 de septiembre. Y hay otras alternativas. Nosotros no somos los dueños de la verdad. Sí creemos que la Argentina, si sigue haciendo lo mismo, el resultado va a ser el mismo.